Hola, buenos días. Mi nombre es David Rodríguez. Soy residente de traumatología del tercer año del Hospital Universitario de Navarra y hoy voy a daros la charla de técnicas de realineamiento de la articulación del tobillo, tutorizada por el doctor Eneko Noain, adjunto de la unidad de pie y tobillo de nuestro hospital. Empezaremos definiendo cuáles son los ejes de las extremidades inferiores, ya que un desalineamiento no es más que la pérdida del eje de la extremidad inferior. En la extremidad inferior vamos a poder definir dos ejes. Por una parte está el eje mecánico, que es aquel por el cual se transmiten las cargas y las presiones hacia los pies, y por otra parte el eje anatómico, que es el eje del hueso en cuestión. Si bien en la parte femoral el eje mecánico y el eje anatómico tienen una desviación de unos 4 a 9 grados, en la parte tibial el eje anatómico y el eje mecánico coinciden coaliciendo en el centro de la articulación tibioestragalina. Las deformidades que desvían este eje hacia la parte medial o hacia la parte lateral son las deformidades que podemos llamar varos o valgo. Con estas definiciones, podríamos pensar que la articulación del tobillo es perpendicular a los ejes mecánicos y anatómicos de la tibia. Sin embargo, cuando hacemos un estudio anatómico más en profundidad, vemos que en el plano frontal la articulación del tobillo tiene una angulación de unos 93 grados hacia el valgo, siendo fisiológico un rango de entre 3 y 10 grados. Y en la visión lateral o en el plano lateral vemos que el labio anterior de la tibia es levemente superior al labio posterior de la tibia, teniendo una apertura que consideramos fisiológica hasta 10 grados. Además, la rotación del pie con respecto a la tibia es una rotación externa que puede ser fisiológica entre 20 y 30 grados. Teniendo claro estas ideas, podemos empezar a definir conceptos como el ángulo tibial distal medial, que es el ángulo que forma el eje mecánico con el plafón tibial, que es la superficie articular de la tibia. Y además podemos definir también el ángulo tibiotalar medial, que es el ángulo que forma el eje mecánico de la tibia con la superficie articular del astrágalo. Estos dos ángulos nos van a poder definir el talar tilt, que va a ser el concepto que vamos a utilizar para saber si la articulación es congruente. Decimos que la articulación del tobillo es congruente cuando el talar tilt es menor a 4 grados. Como hemos hablado anteriormente, en la visión lateral podríamos definir el ángulo tibiotalar lateral, que es el ángulo que forma el eje mecánico de la tibia con la superficie articular del astrágalo en su visión lateral, siendo normal ángulos de 80 grados más menos 3. Cuando estamos en bipedestación, la distribución de las presiones sobre la articulación tibioestragalínea en un tobillo con un eje neutral tiene una distribución como la que vemos en la imagen del centro, con una implantación amplia, ocupando casi toda la superficie articular y con un eje de presiones como el que vemos bastante homogéneo. Sin embargo, cuando ya vamos teniendo deformidades hacia el varo o hacia el valgo, vamos viendo cómo la superficie de presión la superficie de distribución de presiones va disminuyendo y por lo tanto van a empezar a aparecer regiones con un incremento de presión, siendo la deformidad en recurvatum y varo la que más disminución de la superficie produce y por lo tanto más aumento de la presión en determinadas situaciones. Además, vemos que según la actividad que hagamos, también vamos a tener una distribución y un aumento de las presiones sobre esta articulación. Por ejemplo, la marcha normal supone un incremento de presión de hasta 3,5 veces el peso que soporta en bipedestación en reposo. Otro concepto importante que vamos a poder definir es el CORA, que es el centro de rotación y angulación de nuestra deformidad. Es un concepto importante a la hora de plantear nuestro tratamiento, ya que nuestra actitud quirúrgica o nuestro gesto quirúrgico tiene que ir lo más cercano al CORA posible, ya que si hacemos gestos quirúrgicos justo en el centro de rotación o angulación,
podremos conseguir una corrección completa. En ciertas ocasiones, en el plano frontal, es muy fácil conseguir una osteotomía cerca del cora, pero en otras ocasiones, sobre todo cuando esta angulación o esta deformidad está cerca de la articulación, vamos a tener que añadir otros gestos a otros niveles para poder alinear la articulación. Además, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una estructura tridimensional y que no solo vamos a tener deformidades en el plano frontal, sino también podemos tener deformidades rotacionales o deformidades traslacionales, como las que ocurren en los pacientes con inestabilidad ligamentosa del tobillo. Todas estas deformidades nos van a obligar a realizar diferentes gestos en diferentes niveles para poder tener una alineación de toda la extremidad correcta, ya sea en la región supramaleolar, como en los diferentes maleolos, como en el calcáneo o en las articulaciones subastragalineas o, o del resto de articulaciones del pie y tobillo, como gestos sobre las estructuras blandas, como pueden ser los ligamentos y los complejos ligamentorios que estabilizan la articulación. Dentro de las causas de desalineación del eje de la articulación del tobillo, las más frecuentes con mucha diferencia son las postraumáticas, siendo lo más frecuente la fractura difusaria de tibia o las fracturas de pilón tibial, acompañándose de fracturas de calcáneo o de astrágalo. Igualmente, lesiones ligamentosas, como he hablado anteriormente, pueden dar inestabilidades generalmente de traslación o alteraciones en la epífisis de crecimiento de los niños pueden dar secuelas por el diferente crecimiento que se produce en esta epífisis. Otras causas que pueden dar desalineación del tobillo pueden ser neurológicas, como secuelas de un ictus o traumatismos craneoencefálicos o parálisis infantil, secuelas de enfermedades como neurodegenerativas como la polio o otras neuropatías sensitivo-motoras, o deformidades congénitas como secuela de un pie equinovaro corregido parcialmente, coalición tarsiana, etc. Con mucha menos frecuencia están las causas degenerativas, como la artrosis de rodilla, perdón, la artrosis de tobillo, que es mucho más infrecuente que el resto de artrosis o patología degenerativa primaria, estamos hablando del resto del organismo. Las consecuencias de esta desalineación pues son como las que vemos en la imagen, una destrucción paulatina y progresiva de la articulación, desarrollando una patología degenerativa secundaria. La patología degenerativa del tobillo va a producir en los pacientes dolor, limitación funcional y alteraciones de la marcha, con una deformidad progresiva de la articulación, siendo lo más frecuente una deformidad en bar. Takakura define esta clasificación, que es una clasificación radiológica, graduando los diferentes estadios de progresión de esta patología degenerativa, definiendo 4 grados, que va desde la esclerosis incipiente y deformación de osteofitos sin pinzamiento del espacio articular, como la radiografía que acabamos de ver, hasta un estadio avanzado de obliteración de la línea articular completa y una destrucción completa de la articulación del tobillo. ¿Cuál es la solución para evitar esta patología degenerativa? Pues va a depender también de este grado de afectación de la articulación. En las formas leves, pues tratamientos conservadores como la utilización de plantillas o la reconstrucción ligamentosa tipo Brockton, puede ser suficiente para evitar la rápida degeneración de la articulación. Sin embargo, las formas severas, pues las artroplastias o las artrodesis, van a ser la solución a esa destrucción completa de la articulación. El problema nos lo van a ocasionar estas formas intermedias en las que el tratamiento conservador no ha sido suficiente para evitar los síntomas y la progresión de la enfermedad y tenemos una articulación
que si la dejamos a su evolución, pues va a terminar en una forma severa, precisando pues una artrodesis o una artroplastia. En estos casos intermedios, son en los que se plantean las osteotomías, ¿de acuerdo? Siendo las osteotomías medial de cierre o lateral de apertura para la deformidad en valgo, o la medial de apertura y lateral de cierre en las deformidades en varo. Como habitualmente van a ser deformidades en varo, que es con mucho la más frecuente, vamos a ir hablando más sobre esta deformidad. Estas son unos ejemplos de lo que significa una osteotomía de sustracción lateral, en la que vemos que en la tibia se va a extraer una cuña triangular de la parte más lateral, consiguiendo una basculación de la parte distal de la tibia para realinear esa articulación, o por el contrario, una osteotomía de adición medial, en la que hacemos una osteotomía y abrimos la osteotomía rellenando esa cuña que abrimos, esa osteotomía, con injerto óseo, consiguiendo una basculación hacia lateral del eje de nuestra extremidad. Existen indicaciones generales basadas en el grado de deformidad o en la angulación que tiene nuestra deformidad, siendo menor de 80 el ángulo tibio-astragalíneo que debemos operar, o cuando nuestro ángulo tibio-astragalino lateral está alterado significativamente, es decir, está alterado en más de 5 o 10 grados. Sin embargo, es más rentable basarse en la anamnesis y en la exploración del paciente. Debemos plantearnos estas osteotomías en los pacientes que se presenten en nuestra consulta con un dolor intermedio moderado, con una incapacidad diaria para hacer actividad normal o deporte, y en los que el tratamiento conservador haya fracasado, ya no sea efectivo. Normalmente los estudios hablan de que estas osteotomías están indicadas en estadios de Takakura 2 o 3A. Sin embargo, ya digo que no debemos plantearnos solo un criterio, ya que en estadios 1 también se han realizado osteotomías, es decir, en formas leves, cuando los tratamientos conservadores no han sido efectivos. Incluso existen clasificaciones como esta de NUP, en la que nos da una idea o nos indica, nos orienta hacia qué tipo de osteotomías y qué tipo de gestos tenemos que realizar en cada tipo de patología degenerativa, según vayamos aumentando su severidad. Y como vemos, incluso en deformidades en patología degenerativa muy avanzada, se pueden hacer este tipo de osteotomías, siempre asociando otro tipo de gestos quirúrgicos para conseguir esa realineación. En todos estos pacientes es importante realizar una anamnesis y una exploración física no solo de la articulación tibio-astragalina, sino también del resto de las articulaciones, para ver si nos encontramos ante unas deformidades reversibles o ante un tobillo rígido. Para eso es muy útil el signo de la cera o el side walking test, que consiste en hacer caminar al paciente en una superficie inclinada hacia el lado contrario de la deformidad, es decir, hacia el lado lateral en el caso de una deformidad en valgo, o en el lado medial en una deformidad en varo. Además, debemos realizar unas radiografías en carga de ambos tobillos. No obstante, dado que estas deformidades a nivel del tobillo en muchas ocasiones vienen relacionadas con deformidades de los territorios superiores, no debemos olvidar realizar una teleradiografía de toda la extremidad para ver si esa desaxación que tenemos en el tobillo puede ser secundaria a desalineaciones en territorios superiores. Muchos autores también abogan por realizar preoperatoriamente una artroscopia para valorar tanto el compartimento medial, que es el que tenemos sobrecargado, como en el caso del varo, claro, como valorar también el compartimento lateral, que es hacia el cual vamos a trasladar nuestro eje de carga. Además, en deformidades severas donde existen desaxaciones en varios ejes,
es recomendable realizar un TAC preoperatorio para poder valorar bien esas desasociaciones en los diferentes planos y poder realizar una correcta planificación preoperatoria. El siguiente algoritmo podría ser un ejemplo de cómo plantear un tratamiento quirúrgico para los diferentes grados de deformidad en un tobillo varo. Para deformidades moderadas, podríamos plantear una osteotomía supramalleolar de apertura medial, ya que suelen ser mejor toleradas. A esta osteotomía pueden asociarse otros gestos quirúrgicos, como puede ser una osteotomía de calcáneo o una reparación ligamentosa tipo Bronstone. Cuando estas deformidades superan los 10 grados, la osteotomía supramalleolar debería ser de cierre lateral, ya que la corrección que permiten las osteotomías de cierre es un poco superior. Además, deberíamos asociar una osteotomía de peroné, ya que de otro modo la rigidez del peroné no nos va a permitir el cierre completo de esta osteotomía. Y en deformidades muy severas de más de 15 grados, además de la osteotomía supramalleolar, deberíamos asociar o la osteotomía de peroné, por supuesto, pero también otro tipo de gestos como la osteotomía del astrágalo o osteotomías de niveles inferiores como la de calcáneo. Para la planificación preoperatoria de este tipo de pacientes debemos plantearnos estos 5 puntos. ¿Qué tipo de osteotomías debemos de realizar, de apertura o cierre? ¿Cuál es el grado de traslación del eje mecánico que debemos realizar para que nuestro eje, nuestro nuevo eje, caiga sobre una estructura de cartílago astragalino sana? Vamos a tener que determinar el CORA, que recordamos que es el centro de angulación y rotación de la deformidad. ¿Cuántos grados de osteotomía vamos a poder realizar en nuestra deformidad? Y si necesitamos o no otros gestos de alineación de nuestro eje. Las osteotomías pueden ser, como hemos dicho, de apertura o de cierre. Las ventajas de las osteotomías de apertura es que permiten una mejor adaptación de las placas de osteosíntesis al ser sobre la superficie medial mucho más superficial que la porción lateral donde tenemos el peroné y nos puede dificultar la posición de nuestro material de osteosíntesis. Además suelen ser mejor toleradas, pero tienen como inconvenientes que pueden alargar la extremidad y eso puede ocasionar conflicto con las partes blandas y además precisan injerto óseo para rellenar la osteotomía. Por el contrario, las osteotomías de cierre tienden a acortar la extremidad y esto no es siempre bien tolerado, sobre todo cuando este tipo de osteotomías se realizan en deformidades bastante importantes. Además, la osteosíntesis es bastante más compleja y la posición de nuestro material de osteosíntesis puede estar dificultada por estructuras como el peroné y la membrana interósea y la sindesmosis. En cuanto a la traslación del eje mecánico, debemos realizar una traslación del eje mecánico a una zona normalmente más lateral donde el cartílago articular esté sano. Normalmente tendremos que tender a una sobrecorrección de entre 2 a 4 grados, ya que nuestro objetivo va a ser tanto descargar y compensar la pérdida del cartílago que tenemos en nuestra parte, en nuestro compartimento más medial, como contrarrestar esas fuerzas de deformación que van a tender a llevar nuestro tobillo hacia el varo. Además, cuando hacemos osteotomías de apertura, debemos tener en cuenta que la compresión del injerto durante el tiempo de convalecencia puede hacer que se pierdan ciertos grados de corrección. Para la determinación del CORA no siempre va a ser tan fácil como lo que vemos en la pantalla, en la cual las osteotomías supramalleolares con distancia de la articulación es fácil definirlas y plantear una osteotomía a ese nivel. Cuanto más nos separemos del centro de rotación y angulación, vamos a correr el riesgo de realizar osteotomías como la que vemos en la parte derecha, que se llaman osteotomías en Z, que son mucho más inestables para la corrección y la consolidación de la osteotomía. Para calcular los grados de osteotomía que debemos soportar o sustraer,
vamos a poder utilizar las siguientes dos reglas. La primera, más sencilla y más visual, es que por cada grado que queramos abrir nuestra osteotomía o nuestro ángulo, cada grado que queramos corregir, debemos abrir nuestra osteotomía 1 milímetro. Es una forma fácil, pero aproximada. Si queremos saber con certeza cuántos milímetros o cuánta distancia debemos abrir en nuestra osteotomía, podemos aplicar la regla que vemos aquí. Nosotros queremos calcular la X, que en este caso es la altura de la osteotomía que queremos abrir, el grado de osteotomía. Para eso vamos a utilizar esta fórmula, que es la tangente del ángulo de corrección que queramos realizar por la distancia de la tibia, por el tamaño de la tibia. Con eso conseguiremos hallar la X, que es los milímetros que debemos abrir nuestra osteotomía. Y finalmente debemos plantearnos siempre si con esta osteotomía supramalar es suficiente o debemos asociar otra serie de gestos para conseguir la correcta alineación del eje. Como vemos en la imagen, podemos asociar gestos a nivel de la supramaleolar, al nivel del peroné, a nivel del calcáneo. Incluso podemos realizar reparaciones de estructuras ligamentosas laterales o incluso liberación del ligamento deltoideo, que en este caso de varo estaría acortado. Para la técnica quirúrgica vamos a ir viéndola de manera somera y muy resumida. Vamos a poder ofertar diferentes tipos de abordajes. El más común es el abordaje anterior o el abordaje medial sobre la tibia distal. Como vemos, vamos a separar y a diseccionar todas las estructuras de la parte anterior o lateral, perdón, o medial, hasta llegar a la articulación y a toda la exposición de la tibia anterior. A continuación, a través de unas agujas de Kirchner y mediante radioscopias, vamos a definir cuál va a ser nuestro cora y vamos a tirar unas agujas de Kirchner para poder plantear a qué nivel vamos a hacer la osteotomía. Como hemos visto en la imagen, algunos autores hablan de tirar varias agujas en caso de que las angulaciones bien sean multirotacionales o multiplanares o incluso para ir debilitando esa cortical anterior y medial de la tibia para que nuestra sierra no produzca fracturas secundarias. Una vez que tenemos tiradas las agujas de Kirchner, vamos a proceder a la osteotomía con sierra y a través de osteotomos ir abriendo paulatinamente y progresivamente con unas pinzas de Meari la osteotomía. En este caso de las osteotomías de apertura también tiene como ventaja que podemos hacerla de manera progresiva e ir valorando progresivamente cuántos grados de apertura querríamos proporcionar para corregir la superficie articular, para corregir la deformidad. Una vez que tenemos abierta la osteotomía, colocamos nuestro material de osteosíntesis, que en este caso debemos tener la precaución de que sea un material que trabaje a compresión. Además, rellenamos la osteotomía con injerto óseo, que bien puede ser de banco o bien puede ser propio del paciente de cresta ilíaca. Para finalizar, os voy a presentar una serie de casos clínicos realizados en nuestro servicio que ilustran los diferentes tipos de osteotomías que se pueden realizar. El primer caso es de un paciente de 16 años que tuvo en 1996 una fractura de pilón tibial que fue, como vemos en la imagen, en la primera imagen, fue reparada de la siguiente manera. Acude a nuestra consulta en 2021 por dolor y dificultad para la marcha de toda la extremidad inferior y que le obliga a rotar la cadera para poder hacer una marcha normal. Cuando le vemos en la consulta vemos esta deformidad rotacional. Nos fijamos dónde tiene la
la rótula y vemos que el paciente tiene una rotación interna de toda la extremidad, de toda la tibia izquierda. Esta deformidad se puede ver en los diferentes planos, además de un acortamiento significativo de la tibia. Y esta es la radiografía una vez se extrajo el material de osteosíntesis, donde vemos que la articulación no está muy dañada en sí, pero se le realizó un escáner donde se ve que tiene una rotación interna de unos 32 grados aproximadamente. En este paciente se planteó una osteotomía desrotacional y una fijación intramedular con un clavo. Estos son los resultados posoperatorios inmediatos. Se le asocia además una osteotomía del peroné para permitir esa desrotación. Vemos ya en la radiografía de los 6 meses consolidación de la fractura, de la osteotomía, y en la consulta de revisión vemos cómo hemos corregido tanto la longitud como la rotación y el paciente puede hacer una marcha normal. El segundo caso es de un paciente de 17 años con una fractura de tobillo realizada en Marruecos unos 3 años antes. El paciente refiere que le plantearon un tratamiento quirúrgico, pero que en ese momento no accedió porque no le daban la confianza suficiente. 3 años después acude a nuestra consulta con esta deformidad en varo y unos signos incipientes de artrosis del tobillo, como es la esclerosis del hueso subcondral y la creación de osteofitos ya en la zona medial, sobre todo, una sobrecarga del compartimento medial. Vemos que tiene una angulación de unos 15 grados y, como hemos dicho, esa deformidad y esa degeneración incipiente del tobillo. En la imagen de los pies vemos como tiene una pronunciación del arco plantar con un tobillo y un retropié en varo, y se le planteó esta osteotomía de apertura medial con una osteosíntesis con placa y aporte de injerto, con un buen resultado postquirúrgico inicial, pero lamentablemente el paciente dejó de acudir a las revisiones y no sabemos cómo ha evolucionado. El tercer caso es de una paciente nigeriana de 28 años, residente en España en un centro de acogida desde 3 meses antes de la consulta, y que refiere que unos años antes en su país sufrió una agresión de la cual no sabe precisar muy bien el tratamiento que llevó. El caso es que las radiografías que aporta son estas que vemos, una anómala consolidación de la tibia y el peroné con una fractura metafisaria mal consolidada, acortada y rotada, con un déficit de longitud de hasta 3 centímetros. Esta paciente se planteó una osteotomía de realineamiento y durante la osteotomía, durante la intervención, el principal problema que surgió fue el alargamiento de las partes blandas, ya que estaban bastante contraídas y fue dificultoso. Finalmente se le hizo una osteosíntesis con un clavo intramedular T2. Este fue el resultado posoperatorio, como vemos, bastante aceptable, donde ya vemos consolidación a los 3 meses, a los 6 meses y en la actualidad. Y finalmente, el caso 4 es de un varón de 79 años que tuvo en 2007 una fractura abierta Gustilo A de tibia y peroné, intervenida como hacemos habitualmente, con una placa en el maleolo lateral, un tornillo para el maleolo medial y un tornillo anteroposterior para el fragmento de maleolo posterior, que también estaba fracturado. Acudo a nuestra consulta por un dolor crónico de varios años de evolución, para el cual había sido tratado con infiltraciones desde 2022 con un resultado bastante pobre. El paciente viene con esta radiografía donde vemos una deformidad en varo, de un varo de unos 15 grados, algo más de 15 grados, una
pinzamiento del compartimento medial, con desaparición prácticamente del cartílago de ese compartimento o de la superficie articular de ese compartimento y se le planteó, dado la patología y dada la severidad de la patología y la evolución de la misma y de la edad del paciente, dos posibilidades quirúrgicas, bien ir a una artrodesis de tobillo o una osteotomía de corrección. Se le realizó una artroscopia, viendo que el compartimento medial, como vemos, estaba completamente denudado, no tenía cartílago articular, pero el compartimento lateral sí que estaba en buenas condiciones. Por lo tanto, se le planteó una osteotomía de apertura medial versus una artrodesis. Perdón, una osteotomía de apertura medial, dejando la artrodesis como tratamiento definitivo en caso de que éste fracasase. Esto es el resultado después de la osteotomía de apertura medial, donde vemos una apertura de la superficie articular que vuelve a tener espacio, ya deja de estar pinzada, y una corrección del eje hacia el compartimento más lateral, con una corrección bastante buena en la visión lateral. Este paciente ha ido bien, con buena evolución posterior y de momento está satisfecho con la decisión tomada. Y finalmente las conclusiones para llegar a casa, decir que la desasociación de la articulación del tobillo deriva de manera progresiva en la patología degenerativa de la articulación si no se toman otras medidas que eviten esta degeneración, y que la realineación articular puede alargar la funcionalidad de la articulación y aliviar los síntomas, sobre todo en pacientes donde el tratamiento conservador haya fracasado. Tener en cuenta que las desalineaciones o desasociaciones pueden ser multiaxiales y por lo tanto es importante tener una buena planificación preoperatoria, y las osteotomías de apertura, aunque suelen dar mejores resultados, no permiten tantas correcciones como las osteotomías de cierre. Eso es todo, muchísimas gracias, agradecimientos especiales a Unidad de Pie y Tobillo del Hospital Universitario de Navarra. Muchas gracias.